Decía, un transformador monofásico es alimentado en vacío, pero importante. Déjenme por acá. Decía que estaba alimentado en vacío, es importante. ¿Sí? Dice, por una fuente alterna de 100 voltios RMS, 60 Hz. En la figura 1 se muestra el flujo mecánico. No, flujo, sí, ups, creo que la modifico. Flujo magnético para el cual se le diseñó el transformador. Dice, también en la figura 2 se presenta la curva de magnetización correspondiente, donde la escala donde la escala de flujo es común para las dos gráficas. No sé bien. Bueno, en fin, lo que te daban básicamente eran estas dos gráficas que estaban relacionadas. Una era el flujo y otra era la corriente. La corriente, flujo versus corriente. ¿Sí? Esta era una pura magnetización y la acá era pues la gráfica del flujo. ¿Sí? Entonces, dice que son despreciables las resistencias del devanado y las pérdidas en el núcleo. ¿Ya? Y te pedían que busques la forma de onda de la corriente de expresión utilizando los ejes de coordenadas facilitados. Señala el valor del flujo máximo señala el valor del flujo máximo, no, señala el valor máximo de la corriente de amperios y dibuja la forma de onda de la tensión sobre la figura 1. Sí. Sobre la figura 1. Entonces, sería sobre esta acá. Ya, a ver. Primero se comenzaba planteando, pues, ¿no? Te decía que estaba en vacío. Aquí yo ya comencé un poquito planteando para ir un poquito más rápido. Pero si te dice que esté en vacío, entonces eso quiere decir, bueno, aquí ya todos han visto las pruebas de vacío. Cuando estamos en pruebas de vacío, ¿qué es lo que pasaba? En el secundario, o en el lado que se refleja del secundario, la corriente I2 es cero, porque básicamente no está conectada a ninguna carga, entonces esa corriente es cero. ¿A qué me estoy refiriendo? Si lo hacemos rapidito, tenemos el transformador, el equivalente completo, por así decirlo. Sí, entonces tenemos esto así, y acá tenemos la otra parte también. ¿Sí? Entonces tenemos BP y BS'. Entonces, si te dice que está en vacío y te dicen que alimentado por una fuente alterna, entonces aquí este BP vale 100 voltios de RMS. Ojo, 100 voltios de RMS, no es voltaje pico, es voltaje RMS. ¿Sí? Y acá está en vacío. Si esto aquí está en vacío, entonces esta corriente de aquí y sus dos primas, en este caso, si estaba reflejado, esto era cero. Entonces esto de aquí valía cero. ¿Ya? Y se te iba todo ese ramal de ahí y simplemente te quedaba esta parte de aquí. ¿Cómo analizar? Eso es lo primerito. No, esta parte, solamente eso. ¿Ya? ¿Qué es lo que dibujé abajo? Sí, eso es lo primerito. De ahí, luego más abajito, por eso que esto aquí se lee parte por parte. Luego te dice, son despreciables las resistencias del devanado y las pérdidas en el núcleo. Pérdidas en el núcleo. Si son despreciables las resistencias de los devanados, ¿sí? Las resistencias de los devanados y las pérdidas del núcleo. Entonces, si son despreciables ese tipo esta de aquí se iba, ¿sí? Se iba esta resistencia. Como están en serie, simplemente se las pone corto, pero ahorita que lo estoy revisando bien, no te dice que la reactancia también se exprese. Dice que son despreciables la resistencia del devanado y las pérdidas del núcleo, solamente resistencia. Por lo tanto, aquí también comete un error. Aquí no era todo esto, simplemente era la resistencia. La reactancia no te dice nada. Y como yo les dije ahí, si no te dice nada, no puedes asumir las cosas. Entonces, solamente aquí te queda la reactancia y uno, en este caso, porque la R se iba. ¿Ya? Entonces, listo, tenía el voltaje de 100 y ahora la cuestión era, con esa gráfica de magnetización, ¿qué me representa acá? Pero te daban otra idea, porque aquí te dicen que aparte de las resistencias del núcleo, también las pérdidas del núcleo se despreciaban. Entonces ya con eso, ya obviamente, como ya vimos en las ayudantías, esto de aquí se va, ¿sí? Y solamente te queda representado el inductor.
porque esta curva, como ya le expliqué a algunos estudiantes también, esta curva de monetización, ¿sí? Siempre y cuando no tenga el magnetismo remanente, o sea, no cumpla con la cualidad de que esa área tenga pérdidas, porque al decirme que las pérdidas del núcleo son despreciables, quiere decir que yo no tengo esto. ¿Qué cosa? Por características magnéticas saben que cuando llegamos al punto de aquí, esto regresa hacia acá. A este punto se llama magnetismo remanente, ¿sí? Porque esto no llega a cero. O sea, el camino que yo hago para subir no es lo mismo que hago para bajar. Se puede dar cuenta. Yo subo por este lado de aquí, por así decirlo, y bajo, pero bajo por otro camino, por así llamarlo, ¿ya? Entonces, listo, en esa parte. Entonces, si ustedes tuvieran, si la gráfica se los hubieran dado de esta forma, esto, no sé si han visto, creo que se han visto la gráfica de histéresis de un material ferromagnético o paramagnético. Esto llegaba a un magnetismo permanente, llegaba aquí, ¿sí? Esto disminuía hasta acá, llegaba hasta acá, llegaba hasta acá. Entonces, cuando la gráfica te dan así, tal cual, esta área, y me adelanto, y con esto me adelanto a la pregunta, si mal no me equivoco, dos, creo, dos o tres por ahí. Esta área que se encuentra aquí te va a representar las pérdidas por histéresis, o sea, las pérdidas del núcleo, básicamente, las pérdidas del núcleo, ¿sí? Las pérdidas del núcleo, ¿sí? Hasta ahí, claro, esto sí lo repasaron, sí lo interpretaron. Yo me acuerdo que una ayudantía, esta parte creo que sí que expliqué, pero la mencioné, ¿no? Porque esto es muy teórico y eso sí, tienen que irlo leyendo poco a poco. Sí, si la gráfica me viendo así, como la que está acá, entonces ahí sí teníamos que haber considerado, ¿ya? Esta área que está aquí, que se encuentra dentro de esta curva, me va a representar las pérdidas, ¿sí? Las pérdidas. Y con esto, luego repito, me adelanto a la pregunta, si mal no me equivoco, creo que la pregunta 2, la pregunta 2, sí, que te pedía seleccionar cuál era, bueno, ya, en fin, con eso me adelanto. ¿En qué me adelanto? De que mientras más grande es esta área, mayor pérdidas tengo en comparación con otros, con otros. Si tengo, porque hay varias curvas, y si tengo otra con una área más finita, entonces aquí las pérdidas serán menores, pero habrá una mayor corriente. Entonces también hay que considerar. Bueno, en fin, ese no es el punto, pero ya que lo mencioné, pues ya lo tocaba. En fin, aquí lo que pasaba es que te daba la gráfica que está en negro, la línea que está ahí, de esta forma. Entonces tú ya con esta gráfica tú decías, ah, ya bacán, no hay pérdidas en el núcleo, por lo tanto el receptor se va en mi configuración y simplemente me quedaba el inductor. ¿Sí? El inductor. Entonces lo que tenía era esto que está acá. Ahora, lo que estoy dudando un poquito es, no sé si es que son despreciables la resistencia de la ya, sí, está bien. Ya, entonces aquí comenzaba lo bueno. Sí, aquí comenzaba lo bueno. Porque esto es un tema, no sé si, voy a preguntar, con el ingeniero si vieron los rectos auxiliares. ¿Verdad? ¿Alguien que me pueda responder? ¿Si vieron recto auxiliar con el ingeniero? Recto auxiliar de ahora. La verdad que no recuerdo. Eh, ¿No vieron recto auxiliar? Que se colocaba. Sí, ¿Sí vieron? sí, bien. Sí. Ya, entonces esto se desea con recto auxiliar. Justo el tema que nunca sale, justo sale. Pero bueno, sí, este era con recto auxiliar. ¿Por qué? Bueno, primero te pedí que busques la gráfica de la onda de la corriente de excitación, utilizando los E's y todo lo demás, ¿no? Señal el cálculo máximo. Entonces, hay un método para graficar que se llama de 45 grados. ¿Ya? Yo pensaba que el ingeniero no se los había dado porque según lo que me comentó,
tuvo que modificar la lección a último momento porque según él pensaba que era presencial, pero con todo esto que se ha dado, entonces se fue, estuvo virtual, entonces tuvo que cambiar ciertas cosas. Ya, no sé si hablaba de esto, pero yo tampoco lo, lo reforcé porque cuando pregunté nunca me dieron idea. Pero bueno, este reto de 45 grados, ¿ya? ¿Cómo se grafica aquí? Se toma un punto, por ejemplo, este es el punto de origen, va a ser el mismo punto de origen aquí, el punto A. Bueno, toman este punto aquí, llamémoslo B, lo reflejan en la recta y lo llevan hacia la otra gráfica y lo grafican acá. Y si se dan cuenta, como es una función seno, la corriente de excitación, ¿por qué? Eso ahí también tenían que explicarlo y demostrarlo con ecuaciones, ya lo vamos a hacer. Y ahorita me estoy adelantando primero a bosquejar la gráfica, ¿sí? Porque, bueno, aquí ustedes pueden hacer rapidito porque te dicen, bueno, no hay pérdidas, entonces, ¿qué pasa? Mi grafo fasoidal, ¿cómo me queda? Tengo aquí el voltaje y tengo aquí el flujo. Entonces, el flujo siempre forma 90 con el voltaje, pero al no tener pérdidas, va a estar en fase la corriente de excitación. Entonces, yo sé que la corriente de excitación y el flujo van a tener la misma forma de onda. Y de uno ya sabían que esto era un seno. ¿Sí? Ya sabían que esto era un seno ya de uno. Sin necesidad de demostrar con ecuaciones. Por teoría, ya sabían que era un seno. Entonces, yo creo que si intentaron dibujar un seno, o si hicieron un seno encima de la gráfica de flujo, ya por ahí hay tienen punto. ¿Sí? Más que cero. Ya, entonces, ¿para qué aplico lo de esta recta? Porque más adelantito, en el mismo integral, me dicen que señale el valor máximo de la corriente en amperes, ¿ya? Y ese valor máximo yo no lo puedo calcular con ecuaciones. ¿Por qué? Ya vamos a ver. Pero vamos a ver ahorita primero el método gráfico, ¿sí? Entonces, aplicamos la recta de 45, de tal manera que ustedes reflejaban los puntos. Este punto de aquí se reflejaba aquí y iba hasta acá. Y este punto, obviamente, aparte de que cruza aquí, cruzaba acá también. Y este punto que está acá, ya vemos la C, bajaba hasta la recta y se reflejaba acá. Entonces, como este punto es el máximo de la función, aquí creo que esta recta creo que tenía 47 grados, porque no puede poner 45, pero bueno, justo este punto les dan aproximadamente como por aquí. Entonces ustedes podrán decir que la corriente máxima en pico, o sea, lo máximo, iba a estar entre 0.5 y 0.7. ¿Sí? 0.5, 0.7, visto desde la recta de aquí. Webers, que eso tenés que encontrarlo con... No, 0.5, 0.7. Eso les queda. ¿Sí? Reflejado a la escala de Weber. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿O qué fue lo que plantearon ustedes en esa pregunta? Porque sí estaba un poquito larga la lección, estaba un poquito larga. Sí, estaba un poquito larga. Entonces la hice mal, parece, esa gráfica de corriente de excitación. Sí, porque la gráfica te queda uniendo estos puntos, creo que no te quedaba tan chupón como dice, porque no se consideraban las pérdidas de ciertas pérdidas, por lo tanto aquí parece que eso te queda algo así. Algo así. Y bueno, obviamente si aquí ustedes hacen esta recta la expanden hacia abajo, van a hacer la parte negativa. Y ahorita viendo bien lo que les dije, claro, este punto B se refleja aquí. Hasta ahí sí estamos, ¿no? Aquí y acá. ¿Sí? El punto que está aquí, el punto C, se refleja aquí. ¿Verdad? Y en este punto de aquí, yo obtengo, por así decir, el máximo de mi corriente. Pero ¿dónde veo mi escala? O sea, ¿dónde muestro yo esa corriente? No la puedo ver aquí. Me estoy equivocando al hacer eso. ¿Dónde la tengo que ver? La tengo que ver acá.
en esta escala aquí. Ups, en esta escala aquí. Porque en esa escala ahí es donde yo tengo mi corriente. Porque recuerden que esa es una gráfica flujo versus tiempo. Y en la misma recta del tiempo tenemos flujo versus amperios. ¿Ya? Entonces, en esta recta de aquí, fíjense, aquí está el flujo y aquí están los amperios. Sí, estoy equivocando bien feo. Bueno, espérate que corrija tiempo. En esta escala de acá no se ve la corriente máxima. La corriente máxima se ve en este punto de aquí. ¿Por qué? Porque este punto reflejado en la recta de 45 se daba al máximo de la forma de onda. ¿Ya? Entonces, la corriente máxima era en este punto, que era aproximadamente, se le puede considerar aproximadamente 2 puntos y algo, casi 3. ¿Ya? Casi 3. O un poquito más de 3. Creo que el punto ahí está muy abultado y no se ve bien. Déjenme borrar este punto. Está muy abultado el punto ahí y creo que no se aprecia bien. ¿Ya? Entonces, pero era básicamente este punto de aquí. Ups, este punto de aquí, que era básicamente, llegaba aquí, este punto de aquí, hasta aquí básicamente. Y aquí he bajado un poquito. Y era aproximadamente 3. O sea, 3 era la corriente más. Corriente más. Aquí estaba analizando más esta parte. Y esta parte acá también. Entonces, hasta ahí, ¿se entendió? Igual voy a repetir esta parte de aquí, pero hasta ahí se entendió un poquito la idea, para repetir todo de nuevo, para que quede ya más claro. ¿Sí? O repito. Mejor Sí, ahí repite. está más claro. Disculpa la consulta. ¿Las ecuaciones de lateral era necesario colocarlas? A eso vamos, a eso vamos. Por eso quiero que esto aquí quede bien claro. ¿Sí? Porque hay, por así decir, 2 formas de hacer este ejercicio. ¿Ya? Entonces, o sea, 2 formas que yo le veo que pueden ser. Entonces, vamos a repetir esto una última vez. Aquí tengo mi recta de 45 grados. ¿Sí? Aquí le puse 47 porque no pude poner a 45, pero ustedes la hacen de 45. ¿Sí? Entonces, listo, una vez hecha la recta, lo que se hace es reflejar los puntos. ¿De qué forma? ¿Ya? Fíjense que este punto máximo de esta gráfica de aquí, que es la gráfica de flujo, ¿sí? ¿A dónde da? Si seguimos la línea punteada, este flujo da hasta aquí, ¿verdad? Es ahora esta parte de aquí. Y dejen que lo voy a hacer rapidito para que quede bien explicada esta parte de aquí. Entonces, esto cae por aquí más o menos. Entonces, por eso les decía, y este valor que está aquí, el máximo de mi flujo va a ser el máximo de mi corriente. Voy a encontrar su equivalencia, por así decir, en la corriente máxima. ¿Sí? En la corriente máxima. Que es aquí, de 3. Entonces ahí ya tienen el punto de la corriente máxima. Con eso ya tenían una de las respuestas de la pregunta. ¿Sí? Entonces, a lo que caía aquí, veíamos en qué punto era aquí. Reflejábamos ese punto de acá y llegamos. Tenemos un punto. Y lo mismo hacemos para este punto de aquí, por ejemplo, que era conocido. ¿Ya? Entonces, yo sé que este aquí es 0,9, llega por aquí, hasta mi recta, cae, ¿sí? Y yo lo puedo graficar. Perdón, llega hasta mi curva. Sí, hasta esto llega hasta la curva, hasta aquí, cae, y grafico aquí, y grafico aquí. Entonces, de aquí ya puedo, y este es 0,0, era 0, si yo grafico mi función. Y lo mismo en la parte negativa. Sí, esta es la forma bosquejada de la corriente y situación. Entonces, esto mejor lo borro que esto no es el flujo. Y ahí ya tiene la corriente.
Aquí le colocaban que la corriente máxima era esto que estaba aquí, y que, señor ingeniero, este es la corriente de expresión del tiempo. Entonces, ahí ustedes ya tenían el primer literal. Bosqueje, ya está bosquejado, y señale el máximo, ya está marcado, quedan 3 amperes. 3.3, sí, era válido. Listo, pues no es válido. La otra opción, de manera, o sea, ¿cómo justificas esto? Pues, o sea, vienes y tú y haces esto, y tú y otro te coge y te pone aquí una interrogación. ¿Y por qué? ¿De dónde me sacó esta gráfica de aquí? ¿Ya? Una justificación era colocar el diagrama fasorial y explicar, porque ahí sí puedes explicar, y creo que eso era lo más lógico, lo más fácil de hacer. Era, como te dije, podías colocar así, aquí voltaje y aquí flujo, explicabas por qué ese es el diagrama y por qué considerabas tal cosa, y decías que la corriente está en fase con el flujo, por tanto, tiene la misma forma de onda y puedes explicar un seno. Esa era la forma más sencilla. Ahora, si lo quieres hacer de manera formal, lo que debes de haber hecho es lo siguiente, como está acá. ¿Sí? Como yo me di cuenta que la onda de flujo es un seno, porque se ve que es una función sinusoidal, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando hacíamos las demostraciones, siempre me quedaba un seno en el flujo, pero eso era una fuente de voltaje con forma de onda de coseno. Entonces planteo de esta manera. Y además se puede observar porque el flujo retrasa 90 grados al voltaje, entonces ese retraso de 90 grados lo convierte en un coseno al voltaje con respecto al flujo. Y si lo quieren ver así, también es otra forma. Pero simplemente planteabas aquí tu voltaje. No, para hacerlo más formal, yo aquí le puse 2πf, pero ustedes saben que esto es igual a omega, ¿no? A todo aquí el T, 2πft. Para hacerlo mucho más formal. Y ya te quedar con todos los puntos posibles. Listo. Entonces aquí tú planteas la ley de Faraday, que esto lo vimos en clase, todo esto que lo vimos en la llave antigua. ¿Sí? Y todo esto aquí lo hicimos también. Inclusive creo que tomé un taller con esta demostración. Es la misma. ¿Sí? Ley de Faraday, sabemos que el flujo era un seno, hayas el valor pico, inclusive te puedes saltar todo esto que está aquí, si querías. Pero yo te recomiendo que siempre lo hagas para que tengas sustento en lo que estás escribiendo. ¿Sí? En fin, hacías esta cuestión de aquí. Y aquí, como siempre, escribías aquí. Con esta ecuación de aquí, representamos el flujo y comprobamos que la onda de flujo es una onda sinusoidal, con amplitud tal. Listo, eso lo escribías ahí. Y eso le demostraba del ingeniero que muy aparte de que tú sabías que la onda era un seno, la pudiste demostrar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la corriente? Partías de la fórmula de la ley de Ohm compleja, fuerza motriz sobre reluctancia, y eso es igual al número de vueltas por la corriente de excitación sobre la reluctancia, que es L sobre mu sobre S. ¿Sí? De esa manera, despejabas, simplemente acomodaba de manera que te quedara esta sección así. Mu, N, entre L, aquí falta multiplicar por S. Y puedes simplemente reacomodar esta expresión para que se viera bien que el flujo era proporcional a la corriente. ¿Cuánto era proporcional? Una constante que le llame K. Si yo quiero, y esto de manera general, porque esto le puede servir para más adelante, cuando vayan a otras materias. Si ustedes quieren simplificar cálculos, ¿sí? Ustedes tienen, por ejemplo, en este caso del flujo, tienen el flujo es igual a mu n por s entre L y eso por y extracción. Si ustedes quieren expresar esto como una proporción, si ustedes nombran todo esto de aquí como una constante K, que son valores fijos, pues no una constante K. Inclusive esto siempre es segundo parcial, que ya vamos a ver. En el segundo parcial aplicamos esta de aquí. Y si yo tengo un flujo, ¿sí?
igual, esto yo le llamé K, una constante K, y esto por I de excitación. ¿Sí? Esta igualdad con una constante, ¿sí? Esto parte de que el flujo es proporcional a la corriente de excitación. Entonces, con esta conclusión de aquí, ustedes, aparte de que llegaron a la expresión, con esta expresión aseguran básicamente ya su conclusión, o aseguran ya la pregunta, porque con esto lo que está diciendo es que aquí hay proporcionalidad. ¿De cuánta? De K. Entonces ahí ya, por eso digo, esto aquí ya es, quiere ser muy formal y matemáticamente formal, hubiera escrito esto. Pero si no, simplemente con la explicación de la facilidad, bastaba. Obviamente que bien explicado. Si realmente vas a poner eso, que sea bien explicado. Porque si solamente pones eso y a lo mejor no se entiende, ahí sí que estamos mal. Entonces, fíjense, que fue lo que yo coloqué aquí. Sí, y esto de acá, bueno, no me parece mucha bola porque esto es si ya tú quieres ser muy, muy formal. Simplemente lo que haces es reemplazar toda la expresión de flujo en la que está aquí, la reemplazas acá y te queda esto que está acá. Entonces, ahí tú puedes decir, mire, ingeniero, aquí tengo toda la expresión de corriente de excitación donde se puede observar claramente que tiene una función de sinusoidal. Por lo tanto, yo cuando vaya a mi gráfica, esperaré que la forma de onda de la corriente de excitación sea un cero. ¿Sí? Y aquí te quedaba la constante, queda la I máxima. Y por eso que yo decía que no se puede ir por este método, porque fíjense que aquí puedes hallar n, pero no sabes cuánto vale ni s, ni mu, ni l. Entonces simplemente te tocaba hacerlo por el método gráfico, método de la recta auxiliar. Hallar y máximo, porque si esta es la expresión, entonces este es el pico de la expresión, el máximo. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna duda? Alguien me iba a decir algo, me decía sobre las ecuaciones. ¿Qué me estabas comentando sobre las ecuaciones? No, quería saber si era necesario colocarla. ¿Qué nomás colocaste para ver si es necesario? La de voltaje y la de flujo. Ya. Y la de corriente no. No, Pero me sí, olvidé que pedía pero, corriente. pero sí escribiste Pero que, sí grafiqué. y por ahí sí por lo menos escribiste que, ¿por qué graficas esa gráfica de esa forma? O algún Menos. tipo de, no, bueno, puede ser que te ponga puntos por la gráfica, pero no sé si te, bueno, ahí habrá que ver de qué, cómo esté el ánimo del ingeniero ese día. Bueno, y ya, pues entonces, el otro punto era sencillo, porque te pedía dibuje la forma de onda de la tensión. Sí, dentro de la figura, bueno, yo le dibujé acá para que no sea una mezcolanza, pero aquí ustedes lo puedan haber dibujado aquí adentro también de la figura. Sí. ¿Cómo? Sí, listo. El flujo máximo, aquí es igual. El flujo máximo aquí es igual. Creo que era a raíz de 2 por voltaje RMS, que era 100, dividido para 2pi por F, bueno, de vuelta. Creo que era, sí, el voltaje era 100. Aquí lo que pueden hallar es el número de vueltas, n, porque todo esto aquí ya lo conocen. Este flujo máximo lo sacan de la gráfica. Una vez encontrado n, ¿sí? Pueden reemplazar en la misma ecuación y encontrar el voltaje máximo. Y ahí graficaban el máximo y el mínimo. Ese era también otro punto. Pero solamente con dibujar esta forma de onda, plantear las ecuaciones y si por ahí pegaron una buena explicada. Ah, y también colocaban el circuito que quedaba. Colocaron el circuito que quedaba porque eso también es punto. Eso también es parte del análisis. ¿Sí? Con eso ya ahí tenían la pregunta completa, básicamente. Ahí, ¿alguna duda? ¿En qué se equivocaron? ¿Qué no colocaron? ¿Qué se les complicó?
A mí se me complicó todo. Ahorita como usted lo explicó, está más fácil. Es que, por eso digo, la cuestión es que esas lecciones son súper teóricas. Y si no te planteas bien lo que te... Por eso que yo comencé siempre, uno lee despacio estaba el enunciado, porque siempre te dan cositas ahí que siempre, si no las consideras ahí, hay marchas. Entonces, siempre es bueno leer despacio el enunciado. Lo bueno es que se puede decir que esta es la única lección teórica full que van a tener, porque basado en mi experiencia, el examen no es tan teórico, porque ahí ya va a tener para tomar ejercicios, y el próximo parcial también se viene teoría. La primera lección suele ser de teoría. Pero por ahora, esto aquí es lo más teórico que van a tener. De ahí el examen van a hacer más ejercicios. Eso es bueno. Ya, entonces, esto era la pregunta 1. Quien hacía todo esto en los puntos completos. ¿Sí? Si uno lo hacía, pues entonces ahí no creo que te baje tanto. Dependiendo también que nomás hayan escrito. Si dibujaron nomás la gráfica y no escribieron nada, entonces ahí eso es 0, ¿no? Porque ahí no hay cómo justificar nada. Si no dibujaron el circuito equivalente basado en las condiciones que te da el ejercicio, ahí hay punto menos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces vamos a ver el tema 2 que no lo he hecho. Porque es ahí lo quería explicar. Y quería preguntar que aquí qué respondieron para ver, y mediante eso ver que, analizar, pues, ¿no? ¿Qué colocó aquí la mayoría? ¿O qué respuesta dieron aquí? La D. La respuesta D, el literal D. Ah, Sí, la B. Por el la, área. la D. Ya. ¿Quién más dio otra respuesta? Yo también puse la D. Entonces vamos viendo. Dice, considerando las siguientes gráficas de histéresis que representan cada núcleo de un transformador, si los valores máximos, esto es importantísimo, gracias a eso es la respuesta. Valores máximos de phi, en este caso de flujo, perdón, y de corriente son iguales para todas las gráficas. Si esto no estaba, ahí sí que la cosa cambiaba. Pero como así estuvo, entonces, bueno, seleccione las alternativas correctas justificando su selección. Entonces aquí tendrán que escribir, si escribieron, ¿no? Sin justificar. Espero que sí. Entonces, literal D parece que es la correcta, vamos a revisar. Dice, te daban 3 gráficas en las cuales parece que la gráfica 1 y la gráfica 3 tienen la misma área. Esta distancia de aquí a acá, parece que es más de aquí a acá, más de aquí a acá. Parece que sí. ¿Ya? Entonces, aquí las pérdidas por histéresis, ¿sí?, más EDI es proporcional al área de la curva de magnetización. ¿Sí? Son proporcionales. Inclusive, eso creo que yo le expliqué una diapositiva al inicio. ¿Sí? Cuando yo le dije, el área de esta área de aquí, el área que encierra esta parte de aquí, es proporcional a las pérdidas. Mientras más áreas tenga, más pérdidas va a tener. Y tiene todo el sentido del mundo, porque mi gráfica, obviamente, va a comenzar aquí. O sea, si a lo mejor no sabían cómo sustentar esta pregunta aquí, pero eran más lógicos, entonces ustedes, y sabían un poquito de teoría de las curvas, ustedes saben que esto parte de aquí. Entonces, esta distancia desde aquí a acá, hasta el punto de magnetismo remanente, que se llama este punto de aquí, es mucho mayor que la que tiene esta distancia de aquí y esta distancia de acá. ¿Sí?
Es decir, esta instancia donde no hay magnetismo remanente, en esta zona es mayor que la de acá, en la que es menor. Entonces, esta llega a un magnetismo, a un flujo más alto y a un magnetismo remanente, inclusive puede ser igual porque el punto es el mismo, pero llega al mismo magnetismo remanente en un menor tiempo. ¿Eso qué implica? Que toda esta curva de aquí tenga una mayor pérdida que todo lo que está. Entonces, aquí era lógico que el transformador 2, en este caso el transformador 2, ¿sí? Presenta mayores pérdidas tanto del 1 como del 3. ¿Sí? Eso era lo más lógico. Entonces, era la D, pues, ¿no? T2 presenta mayores pérdidas por histéresis y eddy que T1 y T3. Esa era la respuesta correcta. Y si no me equivoco, ese ejercicio creo que lo tomaron en un semestre anterior, en una elección también. Me parece. Bueno, yo voy a preguntar a un compañero. Pero parece que tomaron un semestre anterior. Creo que es igualito. Ya, entonces, en este caso sí era el D. Yo pienso que el D es la respuesta correcta. Y si leemos las demás, dice T1 presenta menores pérdidas en el cobre comparado con T2 y T3. No. T2 presenta menores pérdidas en el núcleo que T1 y T3. T2 menores pérdidas en el núcleo. No. T3 presenta menores flujos de dispersión de T1 y T2. No tiene nada que ver el flujo de dispersión con la gráfica de magnetización. Ojito con esas preguntas teóricas. El flujo de dispersión no tiene nada que ver con la parte de magnetización. ¿Ya? Ojito. No sé quién habrá puesto la C, pero espero que nada. ¿Ya? En fin, eso con la 3. ¿Sí? Y perdón, esta es la 2, ¿no? La 2. Esto valía 4 puntos, entonces esto estaba sencillito. Supongo que el ingeniero lo puso para que ahí tengan unos puntitos. Vamos a ver. Ya, y este fue el documento que le subí. Y les pasé por... Esto aquí sí no tuvieron ningún problema. No. El tema 3, regalito. Creo que hicimos un taller con una así parecida, pero si mal no me equivoco. Sí, bastante similar. Entonces, Sí, es verdad. el tema 3, entonces está... Sí, entonces, esto de aquí pasa. El tema 4 era lo que hicimos en la última ayudantía. Se llama la potencia aparente, se llama la medición de voltajes, se pedían el análisis de vacío. ¿Sí? Pero aquí, por así decir, es que no te decían en qué lado hacías vacío y en qué lado hacías corto. No te decían. Pero tú, por teoría, ya sabías que la prueba de vacío se hace a voltaje nominal. ¿Sí? Se hace a voltaje nominal. Y si tú veías en la tabla, aquí decía prueba de vacío, prueba de corto, circuito, ¿verdad? Tenías tu tabla aquí. Aquí está lo mejor voltaje, aquí está lo mejor corriente, está lo mejor potencia. ¿Sí? Y tú veías que en un voltaje decía 200 y en otro decía 15, por ejemplo, me invento, ¿ya? Entonces tú dices, chutica, pero ¿en cuál es el de qué lado? Pues, ¿qué lado es vacío y de qué lado hago la prueba de corte y qué lado hago la prueba de vacío? Sencillo, si tú ves aquí 200, aquí creo que también estoy expresándome mal, pero espero que se entienda la idea. Esto está al revés. Ya, si tú veías que decía 200, esta era, por ejemplo, la prueba de corto y esta es la prueba de vacío. Y en la prueba de vacío, el voltaje decía 200, entonces tú rapidito veías acá, ya, prueba de vacío a voltaje nominal. Entonces, con este voltaje nominal, busco aquí 200. Ya. Entonces, esta prueba se hace en el lado de baja tensión. Lado de baja. Y así, sacabas la prueba de vacío. Y una vez encontrado que la prueba de vacío estaba en el lado de baja, lo más lógico es que la otra esté en el otro lado, ¿no? Fácil. Sí, fácil. O hasta ahí, nadie se ha perdido. Díganme si sí o no para explicar esta parte de nuevo, que es importante porque más adelante se viene así ejercicios y no te van a decir en qué lado está la prueba.
tú vas a tener que identificarlas por tu cuenta. Entonces, por favor, díganme. ¿Todo en orden? ¿Seguro? Sí. A ver, repíteme, ingeniero, ¿cómo se identificaba cuál era la del vacío? Ya, a ver. Vamos a repetir esta parte aquí rapidito. Entonces, en el ejercicio te daban esa tabla, ¿no? Te daban una tabla donde tenías los valores de las pruebas de vacío y de cortocircuito. Hasta ahí no hay nada raro. Listo. Esto era dato de la potencia nominal aparente y te daban esta relación que es la relación de voltajes, ¿no? Pero, ¿qué es lo que yo conozco previo a las pruebas? Yo conozco que la prueba de vacío se realiza a voltaje nominal y la prueba del cortocircuito se realiza a corriente nominal y a voltaje reducido. Ojito con esta parte de aquí. En vez de ponerle C que parece índice de carga o algo así, voy a colocarle mejor I. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ojo con esto. La prueba de vacío, aunque esto yo creo que también ya lo dije, pero bueno, no importa, también lo repito. Ya, la prueba de vacío se realiza a voltaje nominal. Y la prueba de cortocircuito, eso se llama CC, se realiza a corriente nominal y voltaje reducido. Entonces, si a mí me dan una tabla y no me dicen de qué lado está cada prueba, ya, yo lo que puedo hacer para intuir, y voy a hacer una buena intuición, ya, es ver los voltajes, cómo me dan el voltaje, y comparar. Este voltaje es 15. ¿Se parece a alguno de los que me dan acá? No. ¿Y este voltaje es 200? Sí, 200. Ah, ya, entonces 200 voltios. Entonces, este es voltaje nominal. Ah, esta es la prueba de cortocircuito, esta es la prueba de circuito abierto o de prueba de vacío. Y entonces, si esta es la prueba de circuito abierto o de vacío, mejor colocarle aquí prueba previa. Prueba de vacío, por lo tanto, la de acá tiene que ser la prueba de cortocircuito. ¿Sí? Eso es ley. Si una prueba es de vacío en un lado, la otra está en otro lado. No pueden estar las dos en el mismo lado. ¿Por qué? ¿Alguien me responde esa pregunta? ¿Por qué no pueden estar las dos pruebas en el mismo lado? ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que no pueden estar las dos pruebas en el mismo lado? Bueno, la de cortocircuito creo que era porque, o sea, no se podían medir esa cantidad de corriente con los instrumentos que se tenía, si se lo mide del otro lado, si no se reduce si no se pone un voltaje reducido en el de alta tensión. Exactamente, exactamente. Yo no puedo hacer una medición de prueba de cortocircuito a voltaje nominal, ¿sí? Porque ese voltaje es muy alto. Es muy alto. O sea, en este caso, disculpen, es muy bajo en comparación a los voltajes que se miden en alta. Es muy bajo. Y un voltaje muy bajo me implica que puede tener corrientes bastante altas. Y va a ser complicado manejar en corrientes altas. ¿Sí? Entonces, ojito con eso. Si ustedes identifican que una prueba si identifican el lado de una prueba, ya no se maten identificando el lado de la otra, porque la otra es el lado que sobra, por así decirlo, ¿ya? Entonces, ojito con eso. Entonces, aquí está bastante obvio y eso algo a tener en cuenta más adelante que vamos a hacer ejercicio, donde ahí sí ya no te dan en qué lado está. Simplemente te dan los datos y tú comienzas a calcular porque tú ya sabes esta parte de aquí. Entonces, sí, entonces, como te decía, esto aquí es vacío, porque me di cuenta que, inclusive creo que, si no me equivoco, en la tabla de prueba de vacío, te decía 200, entonces tú buscabas acá a 200, está en el lado de abajo. Entonces, esta prueba está referida, la vacío se hizo en el lado de abajo. Y si esto se hizo en el lado de baja, entonces la acá de ley tuvo que haber hecho en el lado de alto. Y si no estás muy convencido, comprueba. ¿Cómo compruebas?
¿Esta prueba a qué se hace? A corriente nominal. Entonces sacas la corriente nominal. Aquí es la corriente nominal. S nominal entre B nominal. Pero el voltaje, ¿de qué lado? Del lado de alta. Porque tú estás asegurando de que esté en ese lado. Entonces, divides 200K, 20K, perdón, aquí lo hice, para comprobar. Yo sabía, pero para comprobar, para que ustedes vean, 20K para 2000, 10 amperios. Y estos 10 amperios creo que te daban aquí. ¿Sí? Entonces, ojito con esa parte ahí, que eso es importantísimo. ¿Sí? Importantísimo. Y en este lado el ingeniero también lo evaluó. Eso era para veces que sabían los conceptos, básicamente, de en qué lado se hace la prueba. Y, mira, este ejercicio es interesante porque aquí medía los conceptos de equivalencia de transformador, reflejada, los de parámetros del transformador y también lo de circuito también. Entonces es interesante. Listo, entonces una vez allá de esto y definió las pruebas, obviamente esto aquí ahorita porque me estaré explicándola, pero esto ustedes solamente con la simple inspección ven y ya saben qué le va a estar la prueba, eso tienen que hacerlo rápido, y aprender a hacer rápido. ¿Sí? Entonces, listo, aquí era a gusto de cada quien. Yo recomiendo siempre esta ecuación de aquí, que esta ecuación de aquí es súper entendible y es la más fácil. Yo inclusive hasta me la aprendí, porque igual en materias más adelante la vas a utilizar. No tal cual, pero algo parecida. ¿Sí? Entonces, simplemente sacabas Y, que era igual, a I sub 0, B sub 0, estaba acá. Menos el coseno a la menos 1 de la potencia para el voltaje corriente. Te quedaba esto, hacías el inverso para cada uno, tenía ya esto y esto, que era la R del núcleo y la X de magnetización. Pregunta, ¿en qué lado? ¿Cómo que en qué lado? En el lado de baja, pues exactamente, el lado de baja. ¿Por qué? Porque ahí tienes la prueba. Sí, en el lado de baja. Hasta ahí, ¿alguna duda? Estoy yendo muy rápido, por favor, digan. Bueno, aunque ustedes ya lo repasaron hartísimo, pero siempre es bueno repasar. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Espero que no. Bueno, entonces, continuando, la parte de corto, en el lado de alta, la prueba de cortocircuito, lo mismo. Aquí comprobé, ya, si es de este lado, qué bacán. Sacamos la impedancia, voltaje SC sobre corriente SC. Ángulo -1 de la potencia sobre voltaje por corriente. Sacamos y nos queda esto acá. ¿Y esto en qué lado estaba? Estaba en el lado de alta. En el lado de alta. Y esto que representaba la R del cortocircuito y lo de acá representaba la reactancia del cortocircuito. ¿Por qué? Porque siempre cuando hacemos estas pruebas, nosotros nos regimos al circuito aproximado 1, por así decirlo, del transformador. ¿Sí? ¿Y cuál es su simbología? Lo voy a hacer aquí pequeñito. Es esta. Tenemos ahora magnetización. Tenemos ahora magnetización. Tenemos aquí. Esto es el RCC y el XC. Y esto es XM y RP. ¿Sí? ¿Qué hacías? Bueno, comenzamos como, creo que, si mal no me equivoco, te pedía que reflejaras tanto al lado de baja como al lado de alta. Tenías que hacerlo de esa manera, reflejar todo al lado de alta y después todo al lado de baja. No era solamente reflejarlo al de alta lo que ya estaba, y de baja el que ya estaba, y colocarle prima, prima, prima y sacar de ejercicio. No, eso sí, porque por ahí puede ser que hayan hecho eso, pero no, tienen que haber colocado con el A cuadrado y toda la reflejada completa, porque eso es parte de la evaluación del ejercicio. ¿Sí? Listo. Entonces, el lado de baja estaba sencillo. En el lado de baja, ¿tú qué ya tenías en el lado de baja? En el lado de baja yo tenía mi prueba de vacío. Entonces, ya no voy a referir esa prueba otra vez al lado de baja, pues, ¿no? Porque ya lo tengo. Si ustedes hacían esa reflejada de nuevo, era puntos menos, porque no tienen que ver los conceptos. ¿Sí? Espero que no sean muchos, pero bueno, eran puntos. En fin, ¿qué tenías acá? Tenía esto y esto.
¿Qué tengo que reflejar? Este que está aquí y este que está acá. ¿Cómo reflejo? RCC es igual a RCC dividido para cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy dando todo, ¿sí? Mi lado de baja, ¿en qué lado está? Está en el lado secundario. Entonces, mi lado de baja está en el lado secundario. Tengo que llevar todo el secundario. Por lo tanto, si ven que aquí tengo BS y S, aquí tengo prima, prima, es porque todo el primero lo lleva al secundario, refleja y sacan los valores que necesitan. Este y este. Listo. Esto aquí, check. El de abajo, el de alta, lo mismo. ¿Qué lado está esto? En el lado primario. Este en el primario. Entonces, ¿qué tengo en el primario? En el lado de alta tengo las RCC y XCC. Entonces, eso ya no lo muevo, lo dejo tal cual está. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que reflejo? Reflejo lo que me falta. Esto que está acá y esto que está acá. ¿Cómo reflejo? RFE a cuadrado por la RFE anterior, que tenía en el circuito anterior, en el circuito de baja. ¿Sí? Entonces, de esa manera, reflejo. ¿Y qué me queda? Lo que está acá. Colocaban, ojo, esto también es importante, colocaban estos valores que estaban aquí, lo colocaban dentro del circuito y obviamente tenían que escribir que estaban en el primario, entonces con el voltaje en el lado de alta, entonces esto es BP y esto era BS'. Eso también cuenta puntos, porque si aquí tú colocabas, aquí estabas en BP y acá con BS, no tiene sentido, pues, ¿no? Entonces no estás en ningún lado, porque uno de los dos tiene que estar con primo, o tiene que estar despejado. O bien le colocabas así, o bien le colocabas BS por A, perdón, BS entre A. BP entre BS es igual a A. Entonces voy a haber colocado BP sobre A. Aquí queda lo mismo. Sí, da lo mismo, pero la cuestión era que colocara, que escribiera, que no dejaras en blanco. Sí, esa pregunta ahí creo que fue también bastante sencilla. Todos lo hicieron, ¿verdad? ¿A todos les quedó eso ahí? ¿O hubo un problema de cálculo o algo? Escucho. O sea, la primera sí hice, la de alta ya no tuve tiempo ya para poder hacerla. Ya, ¿quién más? Y a mí me pasó lo mismo, no llegué al de alta. Al de alta. No llegaste al de alta. Ajá, el otro sí lo pude representar. Esta pregunta, ¿cuánto vale? Déjame ver qué valía. Vale 10 puntos esta pregunta. Ah, no. Sí, 10 puntos, 10 puntos. O sea, a ver, en el tema 4 colé 10 puntos y en el tema 3, ahí aseguraban 20 puntos. O sea, 20 puntos ya tienen en el bolsillo. O sea. El tema 4, ponle unos 16 tal vez. Si no calculaste todo. Bueno, ahí depende. 16. El tema 2, ya se aseguraron si tiene 16 y 4. Y ahí van el tema 2 y el tema 1 que era el que más valía, ahí habrá que ver cómo el ingeniero calificaba, ¿no? Pero Una pregunta. ¿sí? ¿En el XM' no sería la coma más allá? ¿Cuál? En el XM'. O sea, Esto. porque a mí aquí, por ejemplo, me quedó 50, 57,21. De ahí en la casi me quedó lo mismo. 5057 quedó. Sí. A ver, vamos a revisar más arriba. A lo mejor aquí me equivoqué. Y si te quedó 50.70 y pico, ¿no? Ajá, sí. Ya, 50.70 y pico. Ah, sí, es verdad. Aquí 5000 y más. Porque era 10 al cuadrado, ¿verdad? Sí, ajá, era 10 al Sí, sí, cuadrado. sí. Sí, Aquí sí. está, aquí hay un error, muchachos. Aquí sí es una coma más, por si acaso. Y arriba también va una coma más a un lado. Sí, aquí parece que es Sí, sí, multiplicado sí. por 10, ¿no? Sí, ajá. Sí, sí. Aquí es 10 al cuadrado. Ya, entonces aquí sí es para acá. Entonces aquí queda como 33.000 por ahí, ¿no? Así estamos. Ajá, sí. Entonces, pila con esto.
Bueno, pero eso ya era multiplicar. En fin. Aparte de ese pequeño errorcito de cálculo, que, por ejemplo, por esto de aquí, si llegabas, hacías esto aquí, escribías aquí, y llegabas a colocar esto, pero te equivocabas aquí, el ingeniero ahí creo que no te bajaba a punto. Sí, ahí no te bajaba a punto. Porque ya pusiste todo esto aquí. Pero si en vez de poner por a cuadrado, colocabas dividido por a cuadrado, ahí creo que ahí sí ya te macheteaba. Entonces, hasta ahí. Espero que el examen haya quedado un poquito claro, lo más claro posible, porque el ingeniero no les va a subir solución. ¿Sí? No les va a subir solución. Lo que sí va a hacer es, creo yo, que una reunión en la cual vean la solución, la vean, y mediante eso ustedes puedan realizar su examen y pues en clase mismo, o sea, con todos presentes, revisan cada examen. Entonces eso es un poquito medio incómodo, pues, ¿no? Que revises tu examen en frente de todos, bastante incómodo. Entonces, por eso les planteaba esta solución. A lo mejor el ingeniero presenta otra solución un poco más, a lo mejor más corta o a lo mejor más detallada, pero básicamente esta es la idea del ejercicio, de la solución del ejercicio. ¿Sí? Y si tienen una pregunta, me la hacen ahorita. ¿Alguna pregunta? Nada, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? O sea, mientras borro todo esto que escribí. Otra cosa, parece que el ingeniero, creo que tienen 1 hora y media el jueves, ¿no? Si no me equivoco, con él, ¿no? Sí, sí, de 8 a 9:30. Ya, me indicó que voy a intentar avanzar en lo que más pueda, pero en lo que no pueda yo voy a tener que darle ciertos temas. ¿Ya? Entonces, lo más seguro es que puede que el taller del viernes no sea taller, sino sea más bien como una clase donde a lo mejor complete ciertos temas. Porque no estoy seguro si hacer un taller, dado que ya hay exámenes por la próxima semana, ¿no? Entonces, igual creo que los maquineras, creo que a ustedes les toca el martes o miércoles por ahí, no sé qué día les toca. ¿Alguien sabe? ¿Me puede confirmar que ya toca? El jueves. Jueves. Ya, pues, Jueves. entonces, a lo mejor ustedes desde el día miércoles, el viernes comienzan a estudiar otros exámenes y tampoco es objetivo mezclar conocimientos. Entonces, estoy pensando fuertemente y estoy casi convencido que no voy a tomar taller el viernes, sino más bien vamos a ver si hacemos un par de ejercicios sobre regulación y sobre factor de potencia y todo este tipo de cosas, índice de carga, ¿sí? Que eso, de que va el examen, va el examen, ¿sí? Eso sí, el examen es ejercicio. Tal vez uno que otro por ahí teórico, pero el examen es ejercicio, ¿sí? Y como esta vez se volvió presencial, digo virtual, entonces el ingeniero tiene que también comenzar a ver cómo evalúa todo lo que tiene que evaluar en un examen. Entonces, sí, lo más seguro es que llegue a esa clase de ejercicios, clase de problemas, tal vez 1 o 2 problemas, porque son medios larguitos, no alcanza a hacer muchos, pero los que alcancemos, haremos el viernes, pero no vamos a dar taller, ¿sí? Para que puedan asistir y también cualquier pregunta, por favor, hasta ese día me la hacen, porque es importante que vayan al examen sin preguntas, sino con respuestas. Si van con preguntas, vayan a encontrar más preguntas y se van a quedar estancados. Entonces, ese es el objetivo. El objetivo es que vayan con respuestas a las preguntas, ¿sí? ¿Alguna otra duda, aclaración sobre el examen o sobre cualquier cosa sobre la materia? ¿Hasta dónde va el examen? No sé. Eso sí no sé. Ahí sí no sé. ¿Sí? No sé. Voy a ver si es que encuentro mi examen anterior, a ver si es que lo encuentro por ahí y a ver si es que nos ponemos a hacer uno que otro ejercicio. Sí, uno que otro ejercicio para ver si es que podemos avanzar en ese sentido, pues, ¿no? Y también repasar de ahí de los exámenes. Porque pienso que siempre los exámenes
tiene ese plus de que pueden poner ejercicios bastante medio complicados a veces, y a veces suelen estar sencillos, pero no siempre pasa. No todos los días es Navidad, ¿ya? No todos los días ponen el mismo ejercicio de taller. Intento hacer los talleres parecidos a los que el profesor pone. Hasta ahora parece que lo he logrado porque el ejercicio 3 estaba casi parecido. Pero igual les sugiero que revisen bastante los libros, más o menos, con lo que es teoría, eso es importante, como ya vieron en el examen. ¿Sí? Es importante la teoría. Inclusive, vamos a hacer algo. Ahorita voy a ver en mi examen que ya lo encontré. ¿Sí? Ya lo encontré. A ver, muchachos. Este fue mi examen el semestre que yo vi. Entonces, fíjense que, como les decía, siempre son las pruebas. Y en estas pruebas no te decían en qué lado estaba. Tenías que toallarla. Que ya lo vimos ahorita en el video, en la universidad. Ya sabíamos en qué lado estaba. Igual este ejercicio voy a intentar buscar el documento de las preguntas, pero aquí está, ¿no? Supongo que te van las pruebas, ¿no? ¿Verdad? Y te pedían que reflejaras todo en un solo lado. Fíjense aquí, reflejé todo en un solo lado. En este caso parece que me pedían en el lado primario, hay atención. Entonces, si está en el primario, eso quiere decir que yo nomás debí de reflejar los ensayos de vacío, o sea, los de Y. Y parece que eso fue lo que hice, pues, ¿no? Listo. Dejado. Ahora, esto es lo que le decía una ayudantía pasada, de que a mí me colocaron en PU, en por unidad. Entonces me da tenía que aislar la celda de base con un voltaje de base. ¿Cuál es el voltaje de base? Si estoy en el primario, lo más lógico es que el voltaje de base sea el voltaje del primario. Y si no era, sí, y si eso lo pueden suponer y está correctísimo. Y si no se los dice en el enunciado, lo pueden escribir ahí. Tomo el voltaje de base del área en el que estoy analizando, dado que necesito este valor para poder calcular la impedancia de base. Listo. Y lo aplica. Entonces, aquí, ahí es la cepa de base, y una vez la cepa de base, sale todito. Sí, y así es mi equivalente en PU, que es el que se ve aquí. Listo, y aquí viene aquí viene lo chido, porque aquí viene ya regulación de voltaje. Sí, aplicada regulación. Como les explicaba, miren, fíjense justamente la negativa. ¿Y por qué? Porque el factor de potencia estaba en adelanto. Consideraba este negativo que está acá, que era lo que me maté explicándole la identidad anterior, que tengan en cuenta con esto, porque esto me pusieron a mí. ¿Sí? Y pues ahí la regulación, y ojo, que fue en el primario, no fue en el secundario, fue en el primario. ¿Sí ven? Entonces, siempre intenten revisar los talleres básicamente está casi que el 90% del examen. ¿Sí? Siempre suelo poner esos exámenes que el ingeniero por lo general siempre coloca. Entonces, para que tengan una ya fuerte ahí. Entonces, fíjense, aquí ya después en adelante. Si aquí esto me queda positivo, aquí el ingeniero coge y hacía esto. Ya está. Y está mal. Entonces, ojito con esto. Ojito con esto. Luego me pedía, no recuerdo qué me pedía, déjame ver más abajo. Allá, aquí me pedían allá las pérdidas de vacío y de cortocircuito. Pero me daban estos datos, me daban la eficiencia, me daban el índice de carga y el factor de potencia. Para ambas, parece que eran dos eficiencias, creo que eran ambos transformadores al mismo nivel de potencia. ¿Sí? Entonces, aquí planteaba, siempre acuérdense de esto, las potencias en vacío es igual a la potencia del núcleo igual a la potencia del ¿sí? Esto es importante, la potencia del cortocircuito es igual a la potencia del cobre. Sí, de esa manera planteé mi ecuación. ¿Qué ecuación? La que se encuentra acá. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? Yo sé, si mal no me equivoco, ustedes aquí van a corregir, eficiencia que es igual al índice de carga por la potencia nominal, ¿sí? Por el factor de potencia, dividido para el índice de carga, potencia. Esta potencia es lo que es B por I. ¿Sí? Hasta ahí parece que estamos bien. Porque, no, aquí está la ecuación.
Mi yo de pasado parece que me escucha. Aquí está el pasado. Entonces, simplemente este 100 lo pasaron acá a dividir y planteaban una ecuación. Y planteaban dos ecuaciones porque tenían dos incógnitas, que era P sub 0 y X y P es 0. Sí, plantean dos ecuaciones, una para cada grupo de valores que estaban aquí. Una vez planteó esas ecuaciones, simplemente era cuestión y aquí el problema era matemático, ya no era nada de máquinas eléctricas, entonces simplemente era ver cómo te organizabas para dejar la expresión lo mejor posible. Sí, y como el ingeniero pide el proceso, porque esto aquí tú tranquilamente armas una matriz y sacabas los valores más rápido, pero bueno. Si no te quieras complicar, si estabas muy tenso, te dan nervios en el examen, confiabas en tus habilidades matemáticas y simplemente comenzabas a despejar. Que fue lo que yo hice para asegurar la nota, porque creo que es mejor así. Aparte de que en tu proceso no te cuestionas si es que metiste en algún simulador, entonces para evitar esos tipos de cuestionamientos, ¿sabes qué? Mejor a la mano, así te evitas todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, listo. Planteé mi ecuación, reemplacé, allí es P0. Hallando P0, reemplacé en una de las ecuaciones para hallar P0. Y este fue ahí en las dos. Listo. Perdí en el hierro, perdí en el cobre. Y ese fue mi examen. Sí. Básicamente ese fue mi examen. Y ustedes con los conocimientos que tienen hasta ahora, ya pueden hacer un examen, por ejemplo. Esto aquí ya lo vimos. Entonces, ojito con eso. Pero igual, el día viernes vamos a ver si practicamos uno de los ejercicios parecidos a estos de acá. Sí, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ahí le mostré un poquito mi examen. Que me tomó el ingeniero. ¿Alguna otra duda? Pregunta, aclaración. Inclusive, fíjense, voy a abrir este documento para que vean que aquí hay algunos ejercicios. Este es otro examen. Exámenes he tenido. He tenido son lecciones. Que lo vamos a hacer el día viernes también. Primer tema, segundo tema, también todo. Inclusive creo que este fue mi examen. Sí, este fue mi examen. Sí, este fue mi examen. Aquí está el enunciado. Sí, entonces, si quieren, lo pueden tomar captura, vayan practicando, vayan ensayando el ejercicio. Eran 30 y 20 puntos, con esto de aquí ya los 50 puntos asegurados. ¿Sí? Y con eso, sí, entonces, listo. ¿Alguna duda para terminar aquí todo? Déjenme terminar de grabar. No, ninguna. Esto, por